Hola, yo soy Ara, o mejor conocida como Bola de Arroz. Hola y bienvenidos de nuevo. El día de hoy les voy a enseñar algunos tips o maneras en las que te puedes introducir al mundo del bullet journal. Espero y esto les sirva de mucha ayuda y se animen a empezar un bullet journal. Así que, empecemos. Para empezar debemos de elegir el tipo de libreta. En la comunidad del bullet journal hay dos tipos de libretas o agendas muy usadas. Una de ellas es la costurada y otra de ellas es la de aros. Estas dos libretas vienen en varios tamaños como el A4, A5 y A6. Las libretas de aros se han vuelto muy famosas en los últimos meses y veo que cada vez más personas los están usando. Pero la más usada es la costurada, más o menos viene en esta presentación y suele ser de pasta dura. La que yo utilizo y recomiendo personalmente es la costurada porque son más fáciles de conseguir y como hay tanta demanda, normalmente son más baratas. La que tengo es esta que se llama Essentials, la conseguí en Amazon en 183 pesos mexicanos, que equivaldría a $7.5. Los bullet journal vienen con varios tipos de hoja, las tres más usadas son las punteadas, las cuadriculadas y las en blanco. Las rayadas no son tan comunes y casi no se ven ese tipo de hojas. También es importante encontrar un bullet journal que tenga un buen gramaje, porque si estás pensando utilizar plumones de alcohol o plumones que suelten mucha tinta, hay que tener esto en cuenta porque así la tinta no se va a traspasar fácilmente. Muchas agendas vienen con este listón que te ayudan a marcar en dónde estabas escribiendo. También viene este pequeño elástico que te ayuda a mantenerlo cerrado y este pequeño sobre en donde puedes almacenar cosas y tenerlos a la mano. Otra cosa que es muy importante son los materiales. No obviamente vamos a tener todos los materiales del mundo, yo siempre he dicho que no necesitas de materiales costosos para hacer algo bonito. Con lo que tienes a tu alcance puedes empezar y ya de ahí en poco empezar una pequeña colección. Estos son todos los bolígrafos que he coleccionado a lo largo de 3 años que estoy haciendo bullet journal. Y normalmente los bolígrafos los consigo a muy bajos precios, ninguno de ellos cuesta arriba de 30 pesos. Esto es a gusto de cada quien, dependiendo con qué bolígrafo te gusta escribir, pero en lo personal yo recomiendo los bolígrafos de gel porque tienen mayor fluidez de la tinta y la tinta se ve más oscura. Es importante encontrar un bolígrafo con el que estés cómodo porque prácticamente vas a utilizarlo para escribir todo tu bullet journal y tienes que encontrar uno con el que te sientas confiada de que no te va a cansar o la tinta no corre bien. Los marcadores punta pincel te van a servir demasiado cuando estés haciendo lettering o haciendo algunos detalles. No precisamente tiene que ser un marcador que tenga punta pincel en sí. A lo que me refiero es que puedes utilizar plumones como los Crayola Super Tips que tienen punta cónica con los que puedes hacer diferentes tipos de trazo. Hay muchísimas marcas de plumones, desde los más caros como los Myliner o los más baratos como los Crayola Super Tips. Tú decides cuál quieres, esto ya es dependiendo de cómo te acomodes. Los que yo más recomiendo son los Crayola Super Tips por su tipo de punta y también por el precio que tienen, son muy baratos y muy buenos. Es una buena relación entre precio y calidad, aunque eso sí, son un poco más difíciles de conseguir. Otro material que te va a servir de muchísima ayuda para la decoración o para darle un poco de color a todo lo que estés haciendo son las washi tapes. Hay de diferentes tamaños, diseños, texturas y materiales. Yo suelo conseguir las mías en AliExpress y en Miniso. Otra cosa que vas a utilizar demasiado son las imágenes o recortes. He visto que muchas personas utilizan dibujos para decorar su propio bullet journal. Prefiero las imágenes porque hacen un poco más sencillo el decorar y así puedes utilizar cualquier tipo de imágenes y las descargas de internet si tienes alguna impresora o ya sea que tú las vayas a imprimir. Las imágenes no precisamente las vas a conseguir de internet, también las puedes conseguir de otros medios, por ejemplo de regalos de pen pals o de imágenes de revistas.
Los stickers prácticamente están presentes en todos los bullet journal. Yo siempre los he visto en bullet journal que son un poquito más coloridos, pero también he tratado de adaptar esto al estilo que a mí me gusta. Los stickers los puedes hacer de cualquier tipo de material. Hay tipos de stickers que son transparentes, que son un poquito más mate o que brillan. Personalmente yo hago mis propios stickers o los consigo de pen pals. Y algo que no puede faltar son aquellos materiales que te ayudan a darle forma o te ayudan a recortar las imágenes. Yo utilizo todos estos materiales como una regla, una tijera, algunos sellos, una almohadilla para la tinta, un borrador y mi impresora de Fomemo que me ayuda a hacer stickers de una manera muy rápida. Y algo que utilizo siempre es un cúter que me facilita al recortar las imágenes. Lo siguiente es definir tu estilo. En la comunidad del bullet journal hay dos principales estilos, que es el maximalista y el minimalista. No precisamente te tienes que apegar a solo un estilo, tú puedes elegir el combinar algunos o serle fiel a solo uno. En lo personal a veces combino uno si me gusta salir de mi zona de confort, pero el estilo que más utilizo es el minimalista. El punto aquí es encontrar el estilo que a ti más te guste y con el que te sientas más cómodo y te identifiques. No tengan miedo de fallar y probar cosas nuevas, nadie nace sabiendo las cosas. Se toma práctica y tiempo para llegar al resultado que buscamos. Aquí les muestro un ejemplo de cómo hacía mi bullet journal hace 3 años. Yo inicié en esta comunidad sabiendo literalmente nada, yo me guiaba de videos y me inspiraba de otras personas. A decir verdad, el estilo que antes tenía no me gusta para nada ahorita y es súper diferente a lo que tengo. Sí tiene rasgos minimalistas, pero yo pensaba en un principio que yo me iba por el estilo más maximalista, en donde tenía que poner muchos colores y todo eso. Me llevó bastante tiempo encontrar el estilo en el que estoy ahorita. Así que no se desanimen y atrévanse a probar nuevas cosas para encontrar lo que están buscando. Una buena manera es buscar inspiración en Pinterest o en Instagram. A mí me gusta buscar más en Pinterest porque hay muchísimas opciones y los pueden buscar con palabras claves como bullet journal inspiración, bullet journal aesthetic, bullet journal minimalista o ese tipo de cosas. Aquí pueden ir buscando el estilo que más les guste, cuál les llama más la atención y empezar a probar varios estilos. Si desde hace tiempo quieren iniciar un bullet journal pero ustedes piensan que no son lo suficiente buenos para empezar a hacerlo, la verdad es que esto siento que los cierra más. Tengan una mente abierta y prueben cosas. Si nunca lo pruebas, nunca vas a saber si eres bueno en eso. O posiblemente muchos se echan para atrás si ya han iniciado, porque cuando inician sienten que no son buenos. Esto requiere práctica. A mí me tomó casi 3 años en buscar el estilo con el que me siento cómoda y aún así hay veces en las que siento que necesito mejorar más. Y también no se encierran a ustedes mismos en una idea de que necesito tener los mejores materiales para empezar. La verdad es que no. Lo digo desde mi experiencia porque yo no inicié con unos Tombow, unos Myliners o unos Copic en la mano. Yo inicié con unos Crayola Super Tips, unos cuantos bolígrafos y unas cuantas imágenes de revistas. No se necesita de tantos materiales para crear cosas bonitas, lo que tienes a la mano es más que suficiente. Aquí el chiste es sacarle provecho y ver qué tanto puedes hacer con ellos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero y les haya ayudado aunque sea un poquito y animarlos a que inicien su propio bullet journal. Que tengan un bonito día, nos vemos hasta la próxima y adiós.